diapositivas en esa época, pero era complicado y caro hacer diapositivas en esa época. Y se metían en un carretel, y de ahí se proyectaba. Era más complicado y caro, porque había que pagar al fotógrafo para que la revele y la ponga dentro de una diapositiva. Ahora la tecnología es tan bondadosa con nosotros que tenemos imágenes. Yo les envío una imagen ahorita y allí al otro lado del mundo en menos de un segundo ya está. Yo recuerdo que el año 2020, cuando la pandemia, por allá por el mes de octubre, noviembre, me hablaron para que hablara de COVID, que estaba en su auge. Y bueno, yo acepté. Había estudiado bastante eso, y resulta de que yo dije, era una universidad acá de nuestro medio, yo dije, será para un pequeño auditorio, cuando el correo fue que después de que acabamos la presentación comenzaron a llover preguntas de diferentes partes del mundo. Yo quedé, la verdad, hasta asustado por semejantes cosas, la repercusión que tenía el COVID en esa época. Y entonces dije, esto hay que aprovechar más todavía. No se sorprendan que algunas veces les mande algunos casos clínicos, algunas imágenes que son pero muy ilustradoras, que nos van a hacer ver diferentes hipótesis diagnósticas. A propósito, yo les envié esta mañana porque fue como si reviviera la historia de cuando llegué acá a Santa Cruz. Yo llegué en el 87 y por allá por el año 90. Y ustedes la miran su celular, que mírenlo a ver su celular. Van a ver ustedes que hay una radiografía de las dos que les envié. Tenemos católicos en paralelo dos, ¿no? ¿Sí? Tú ves. La segunda radiografía, ábranla, van a aprender algo ahorita. Se supone que esto es neumología. Créanme que en neumología la imagen es muy importante. ¿Quiénes estuvieron en la práctica de esta mañana? En el grupo, en San Juan. ¿Y no les tocaba? No. Bueno, no hay problema. Observenla, todo el mundo la tiene en la radiografía. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Ya? Si miran ustedes esta radiografía, que de paso es PA de tórax, pero no está bien técnicamente hecha. Pero voy a ponerla en una diapositiva, pero no me alcanzó el tiempo. Pero da para percibir muy bien la imagen de la tráquea, fíjense. ¿Ya? Da para percibir muy bien la carina principal, doble principal derecho e izquierdo. Pero lo que más le va a llamar la atención es esta imagen que está en el campo pulmonar superior derecho. ¿Ya? En el campo pulmonar superior derecho hay una imagen. Obsérvenla bien, porque me recuerda algo que allá por el año 90, hace como 3 años que había llegado recién a Bolivia, había retornado a Bolivia, atendí a un ejecutivo que estaba internado
como poco más de una semana en una clínica de nuestra ciudad, visto por dos colegas, médicos internistas de esta época, y estaba con tratamiento antibiótico y no resultaba, el paciente no mejoraba. Entonces, alguien bondadoso me dijo, hay un médico joven que ha llegado, que ellos lo llaman señor. Averiguaron el nombre y me llamaron. Yo fui alrededor de las 2 y poco de la tarde, vivía en esa época en la calle Parque. Lo veo al paciente, los colegas me dicen, es una neumonía y parece que fuera resistente a los antibióticos. Yo pensé, con mucho respeto, ellos eran de lejos mayor que yo tenía en esa época, iba a tener 37 años y ellos estarían por encima de los 50 años. Entonces, le hemos dado esto y no responde. Entonces yo rápidamente pensaba, todavía no lo había exteriorizado, y préstenme atención en esto. Fíjense la importancia de saber escuchar. Yo me dije a sí mismo, si el paciente no responde al tratamiento, y estaba con buen medicamento en esa época, recién había salido la cefotaxima, una cefalosporina de tercera generación, estaba en combinación con gentamicina, me acuerdo bien yo de eso, un aminoglucósido, y yo me dije rápidamente, si los medicamentos, el paciente está bien tratado con buenos antibióticos, excelentes antibióticos, pero no da resultados, el paciente no ha mejorado y la hija decía, hasta yo lo veo un poco peor a mi papá. Entonces yo me dije lo que siempre he preguntado y les insinúo a ustedes, ¿por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, con quiénes, para qué? Yo dije, ¿por qué no responde? Y yo mismo me respondí, dije mentalmente, no en voz alta, por si acaso, o los antibióticos no hacen su efecto, o el diagnóstico está errado. Fíjense que yo era un muchacho en esa época, 37 años, iba a enterar. Y plantarse ante dos personajes, un poco incómodo, uno se siente, es como si yo fuera a jugar contra Messi, no hay por dónde comenzar, por decir así. Entonces, yo le dije, muy respetuosamente, yo creo que tendríamos que ver algunas otras alternativas. En esa época yo cargaba en mi auto siempre mi maletincito, donde estaba mi broncofibroscopio flexible y rígido, mis agujas de función, el espirómetro siempre lo tenía en el consultorio. Y yo tenía que pensar en otras opciones. Y esta mañana con el grupo que pasamos clases, aproveché la oportunidad para decirles lo siguiente. Todo lo que nos ocurre o nos va a ocurrir a nosotros, los responsables van a ser o bacterias, o virus, hongos, parásitos, agentes químicos, agentes físicos, agentes inmunológicos, genéticos, neoplásicos y otros de causa desconocida que seguramente se van a descubrir. Y yo razonando de esa manera dije, este paciente tiene algo que puede ser una bacteria, pero no es precisamente una bacteria que sea sensible a la cefalosporina. Entonces, después de examinar al paciente, de charlar con los colegas y los familiares que estaban ahí, recuerden, el paciente era un ejecutivo, un alto ejecutivo. Yo les propuse hacer una broncofibroscopía. Y uno de los colegas me dice, ¿y quién la va a hacer? Entonces digo, yo, ¿y con qué la va a hacer?
así, más o menos de esa manera. Miércoles, carajo. Seguramente me veían a mí como un peorito, pues, ¿no? Y yo a ellos lo veía como a Goliat, carajo. Entonces, le dije, la voy a hacer yo. ¿Usted? Sí, le dije. ¿Usted almorzó? No almorzaba, ese el paciente que estaba despierto. Entonces podemos hacerla ahora. Si ustedes autorizan, le digo a los familiares, claro, hay que hacer todo lo que sea. ¿En qué consistía el procedimiento? El paciente dice, no me va a hacer anestesia general, no, y con anestesia local, en spray. Y bueno, alrededor de eso de las 3 de la tarde, buenas tardes, hicimos la fibroscopía. La imagen que ustedes tienen ahí es muy similar a la que yo vi en el año 90, hace 36 años de eso. Entonces, si ustedes observan bien la imagen, van a ver que tiene broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? El atrapamiento de aire en las vías respiratorias. Obsérvenla, y es una neumonía. Es un síndrome de condensación pulmonar. ¿Ya? Por eso es que me gustaría, me encantaría, me sentiría satisfecho si ustedes cuando vean una imagen más o menos así, o algo que hay blanco dentro de lo negro que son los pulmones en la radiografía, digan, se trata de un síndrome de condensación pulmonar. Y ese síndrome de condensación pulmonar puede ser muchas cosas, pero vamos a mencionar las más frecuentes. Me van a decir neumonía, correcto, pero resulta que las neumonías son de diferentes teorías. Me van a decir, es una micosis, de acuerdo, puede ser. Me van a decir, es un tromboembolismo pulmonar, puede ser, es también condensación pulmonar. Me pueden decir, es una atelectasia, correcto, también puede ser. Me van a decir, es una neoplasia, también es correcto. Estamos hablando de síntomas de condensación pulmonar. ¿Puede ser un derrame? Sí, puede ser un derrame. Puede ser una contusión pulmonar. Vean ustedes la variedad o los diferentes diagnósticos diferenciales que engloba un síndrome de condensación pulmonar. Créanme que yo me sentiría satisfecho y orgullosísimo de ustedes, futuros neumólogos, que cuando vean, ya sea en el internado, ya sea en el año de provincia, porque con seguridad lo van a hacer eso los R1, los R2, los R3, vaya a ver, Pedro, vaya con el paciente en silla de ruedas, hágale sacar una radiografía y vuelven con la radiografía y ahí le van a decir, a ver, ¿y qué es lo que tiene? Porque no van a esperar que le interprete el radiólogo, porque el radiólogo la junta las 20, 30 radiografías y recién después de eso las interpreta. Y sale al otro día el reporte, no sale ese rato. Entonces ustedes van a decir, vea doctor, esto imagenológicamente corresponde a un síndrome de condensación pulmonar. Seguramente le van a objetar que digan síndrome de condensación pulmonar, pero es que también es una nomenclatura correcta. Y ahí ustedes van a comenzar a decir, puede ser neumonía, puede ser una micosis, puede ser un tromboembolismo, puede ser una atelectasia, puede ser una neoplasia, puede ser un derrame, puede ser una contusión, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de hipótesis diagnóstica de lo que significa un síndrome de condensación pulmonar. Por eso les envié esta mañana, cuando llegué al servicio, esta radiografía, porque me trajo a colación todas esas circunstancias vividas por mí hace más de 30 años. Y con seguridad a ustedes les va a tocar en algún momento. Hagan la especialidad, a ver, doctor Juancito, vea pues, ¿por qué no me la ve esta radiografía? Usted que es doctor. Eso sucede en el barrio, en la casa. A ver, vos primo, mira, me han hecho esta radiografía, ¿por qué no me decís más o menos qué puede ser? Y ustedes están
ahí obligamos a hablar, a decir lo que han aprendido en la universidad. Por eso son médicos. ¿Se dan cuenta? Es ahora cuando tenemos que errar. Es ahora cuando tenemos que pelarle, como decimos en Corongo. Es ahora cuando tenemos que fallar, porque aquí no vamos a causarle daño a nadie. Pero cuando estemos ejerciendo ya bajo la ley 3131, ley de ejercicio profesional médico, ahí en la especialidad que hagan, ahí ya sí es responsabilidad de ustedes. O imprudencia, o impericia, o negligencia, de esas cosas nos pueden acusar. Entonces, eso me motivó esta mañana. Dije, caramba, qué hermosa radiografía, se la voy a mandar ahorita. Esta mañana con el grupo que pasó la práctica junto con Molino discutimos este caso. Y hay otro más bonito, bueno, toditos son, para nosotros son bonitos, para el paciente es un desastre, ¿no? Pero ni qué hacer, le aprendemos en base a eso. ¿Ya? Entonces, véanla esa radiografía porque puede confundir. Obviamente uno tiene que pensar en tuberculosis siempre. Santa Cruz es el epicentro de la tuberculosis en Bolivia. El norte de Santa Cruz, el este, allá Quijarro, Puerto Suárez, acá San Julián, todos esos lugares son zonas donde hay una alta incidencia de tuberculosis y hay que pensar en tuberculosis. El año pasado me llama un colega residente y me dice, doctor, ¿será que usted me puede ver? Claro, le dije, venite acá a la sala, estoy aquí. No estaba de turno, yo en la terapia. Viene y todo avergonzado, me dice, doctor, no sé qué es lo que tengo, estoy ya más de 6, 8 meses tosiendo. Escuchen, y colega, más de 6, 8 meses tosiendo. Eso no es normal. Yo le digo, ¿y qué más has hecho? Bueno, doctor, yo tomé una tetraciclina, tomé esto otro, porque tenía miedo, yo soy residente del segundo año y todo eso, ¿no? Y le digo, ¿por qué no te haces ahorita volando en la radiografía? Yo lo ajusté y era lleno de barullo sobre el emitoral derecho. Hacete una radiografía ahorita, yo la vi. Me hizo caso, fue una media hora después, volvió y ¿saben qué tenía? Un síndrome de condensación cavital. Para mí una CV pulmonar activa. Sin dudarlo 2 veces, movimos todas las influencias, como dicen, para que le inicie un esquema de tratamiento. El paciente había bajado como 7 o 8 kilos. Entonces, vean ustedes, y colega médico todavía. Muchas veces tenemos vergüenza de lo que tenemos. ¿Por qué tener vergüenza de enfermarse? ¿Acaso uno es el que se enferma de adrede? Ni idea. Uno debería, cuando comienzan esos síntomas, buscar ayuda, así como cuando ustedes están con un caso difícil que le han dado, oye, Juancito, mira, ¿qué opinas de esto? Oye, Jenny, mira, ¿qué decimos de esto? Y así hacen grupos de estudio, me imagino que así actúan ustedes. Pero tampoco resolvemos, a ver, hablemos de al doctor, a ver qué nos dice. Yo creo que esa es una forma muy adecuada de aprender. No sintamos vergüenza de no saber. Cuando uno falla o cuando uno se equivoca, después que encuentra la respuesta o la verdad, crece, aprende. Eso espero de ustedes. Todo el mundo la vio la radiografía, después vamos a discutir la otra ya. Mientras tanto nos vamos a buscar ahora al estudio de EPOC. Por si acaso, si ustedes ya estudiaron asma, entender EPOC va a ser bien fácil. El tratamiento es bastante parecido.
muy parecido. Vamos a ver. ¿Ya? Ya que te levantaste, por favor apaga la luz de delante. Adelante. École. Muy bien. Este año, gracias por los chocolates. Ayer me compré unos chocolates que nos hicieron por el día del abuelo. No soy abuelo, todavía no tengo esa dicha, pero ni qué hacerle, algún día seremos. No me salieron muy trabajadores. Bueno, sucede. Entonces, el EPOC, o la EPOC, como ustedes quieran, este mes en julio se lleva a cabo el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Torres, donde China oficialmente va a presentar el China 2026 y también el EPOC 2026, ¿no? Que prácticamente no difiere mucho del 2025. De cualquier manera, esa era mi dama. Está en la gracia de Dios. Pero esa era su dama. Entonces, el 2025, que como muchos de ustedes ya saben, es una institución de raigambre mundial, así como el China, que se encarga de dar las directrices para el manejo del EPOC en el mundo entero, inclusive en Bolivia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y, aparte de eso, hay definiciones. Y esas definiciones es importante que ustedes recuerden. Asma. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Es un síndrome inflamatorio crónico que se caracteriza por broncoconstricción, edema, mucosa y persecución bronquial, ¿no ves? Y EPOC, y vean ustedes lo que dice, es también un síndrome inflamatorio, ¿ya? Pero prevenible y tratable, con persistencia en la limitación al flujo aéreo, usualmente progresivo, y más del 90 y pico % de los pacientes es progresivo. Hay una respuesta inflamatoria crónica, fundamental, ¿ya? ¿A qué? A partículas o gases nocivos. Pero aparte de eso, hay esto que se llama ACO. La A de asma, la C de COPD y la O de overlap, la superposición de asma y EPOC. Y les quiero decir que la mayor parte de los pacientes son así ACO. Hay superposición de asma y EPOC. Por eso es que muchas veces al paciente lo atienden por un asma y resulta que el paciente también tiene EPOC, o lo atienden por EPOC pero también tiene asma. Si se acuerdan cuando hablamos el otro día de los patrones geométricos, había un patrón mixto, ¿no ves? Dijimos los criterios de proceso obstructivo, disminución del índice de difenol, de la relación volumen expiratorio forzado del primer segundo, ¿no? Y capacidad vital forzada. Si está disminuido, eso es obstructivo, sí o sí. Ahora hay que saber si eso es asma o es EPOC. Muchos pacientes de esos coexisten asma y EPOC, y esos son los procesos mixtos. ¿Y cómo se detecta un proceso mixto? Es la pregunta. ¿Ah? ¿Por qué? Por la curva de productividad. Exactamente. Ya ahí tengo otro neumólogo para que se haga rico con la neumología. ¿No? Entonces,
prueba de broncodilatación en la espirulina. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata el acto. Obviamente, desde el punto epidemiológico es importante destacar lo siguiente. Vean ustedes, una prevalencia de 10% en los adultos entre 40 y 80 años. Hay un elevadísimo infradiagnóstico. Quiere decir que muchos pacientes no son diagnosticados adecuadamente. ¿Por qué? Porque se confunden entre asma y EPOC. ¿Ya? Era la cuarta causa de mortalidad. Ahorita vamos a ver de que en realidad allá por el año 2023, ¿no?, ya se tipificó el EPOC como la tercera causa. Van a ver ustedes. La primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades isquémicas cardíacas, o sea, infarto agudo de miocardio. La segunda son las enfermedades cerebrovasculares, ACV isquémico, ACV hemorrágico. Y de ahí se posiciona en tercer lugar el EPOC. Y luego vienen las otras enfermedades, infecciones respiratorias, el cáncer, TB, etcétera, etcétera. Entonces, vean la importancia que adquiere en el mundo entero el EPOC. Este estudio, me gusta presentarlo, tiene más de 20 años. Se hizo un estudio en Sudamérica, ya el estudio platino se llamó, para ver qué pasaba en nuestra Latinoamérica sobre el EPOC. Y los resultados no han variado mucho. El primero se hizo en Uruguay, en Montevideo. Vean ustedes, casi un 20% de pacientes con EPOC en Montevideo. Vean ustedes en Santiago de Chile, 17%. Vean ustedes en el Brasil, San Pablo, 16% prácticamente. Vean ustedes en Venezuela, 12%. Y aquí es donde llama la atención México, Distrito Federal, 8%. Se pensaba en esa época que en México iba a haber mayor cantidad de pacientes con EPOC, porque los que conocen México, Distrito Federal, como he hecho en Distrito Federal, van a ver de que es una ciudad extremadamente poblada. Es increíble la cantidad, son como 20 millones de habitantes que tiene México, este Distrito Federal. Entonces, vean ustedes, ¿qué factores de riesgo tenemos? Obviamente, el cigarro. ¿Hay alguien que fume aquí, que pique? ¿No hay? Mejor todavía. Pero también las infecciones respiratorias, la polución atmosférica es importante. Por eso es que en el fondo tenemos ese tipo de incidencia. ¿Ya? Si ustedes observan aquí, yo tengo una chocita de Mocacú, y si observan bien van a ver que está saliendo humo por arriba. Hace algún tiempo en Perú, en Lima, un colega, Roberto Achinelli, hizo un trabajo muy interesante. De ahí aparecieron todos los trabajos de EPOC en el altiplano producido por biomasa, eso era por biocombustión. Vean, esta es una casita en el interior del Brasil, donde se puede ver que está saliendo humo. Ahí toda la familia mora, vive. Ahí duermen, ahí almuerzan, desayunan, ahí cocinan, ahí todo. Y obviamente hay combustión de biomasa, o sea, de madera. Y eso es precisamente uno de los factores condicionantes del EPOC en esta gente que nunca fumó, por decirlo así. Entonces, es muy, muy importante que nosotros tomemos en cuenta esos factores de riesgo. ¿De acuerdo? O sea que vean ustedes todo eso que acabo de mencionar, ¿ya? Esas dosis de partículas que hay, más la susceptibilidad, más también algunos problemas genéticos como ser la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿ya? Van a provocar ¿qué cosa? EPOC. O sea que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando hagamos recomendaciones, que en algún momento ustedes la van a hacer, cuando estén ya ejerciendo, cuando estén sobre todo haciendo sueños de
Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa? En resumen, hay una inflamación de los alveolos que se sobredistienden, se inflaman. Recuerden, todo lo que nos sucede a nosotros es una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria genera la producción de mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios, que ya los habíamos mencionado anteriormente en AMA, pero ahora lo repetimos: histamina, serotonina, bradicimina, tromboxano, factores de necrosis tumoral, factores agregadores de plaquetas, leucotrienos, citoquinas, que son muchas, y interleuquinas también son las que van a producir precisamente ese proceso inflamatorio. O sea que esa inflamación crónica es la que provoca cambios estructurales en la vía aérea. O sea, la inhalación de agentes nocivos. ¿Cuáles agentes nocivos? Cigarrillos, por ejemplo, en este caso. O contaminantes ambientales que van a producir, ¿qué cosa? Inflamación. Inflamación. Y esta inflamación es la que va a producir esto: el aumento de secreciones, el estrechamiento de la vía aérea y, por supuesto, la sintomatología. Esa inflamación va a provocar daño pulmonar. Y ese daño pulmonar se va a traducir ¿en qué? En estrechamiento de las vías aéreas y fibrosis. Se va a traducir en destrucción del parénquima alveolar, que es lo que se conoce con el nombre de enfisema, y va a producir hipersecreción de moco, que es lo que también se conoce con el nombre de bronquitis crónica. Y todo relacionado ¿con qué? Con la inflamación. ¿Provocada por qué? Por todos esos agentes que acabamos de mencionar. ¿Puedo preguntar a alguien que fume aquí? Nadie. Qué raro. Qué raro. No tengan miedo de decir yo fumo, porque lo voy a convencer de que ya deje el cigarro. Por si acaso le diré un secreto. Yo fumaba durante el colegio, comencé a los 15 años por mono, y después continué en la universidad. Y era café y cigarro, cigarro y café. Y debuté cuando tenía 23 años, con crisis de broncoespasmo, y aún así todavía pitaba, que sin vergüenza, ¿no? Hasta que llegué a San Pablo en el 83 y me puse mal. Y ahí, gracias a unas palabras y a diferentes circunstancias que se presentaron, mi profesor contribuyó mucho y yo dejé para siempre el cigarro hasta el día de hoy. Nunca más. Claro que he pagado un precio muy alto. Tengo problemas bronquiales muy feos cada año. Pero lo manejo bien, si no, no fuera neumólogo. Entonces, vean ustedes estos mediadores inflamatorios, las diferentes células inflamatorias que hay, están relacionadas directamente con el alma, con el estómago. Disculpen ustedes. ¿Aló? ¿Qué puedo yo servir?
mediadores, en el caso del asma, vean lo que sucede siempre, pregunta de evaluación. Hay sensibilización, ¿de acuerdo? Y esa sensibilización ya provoca una reacción inflamatoria en el paciente asmático de la vía aérea. Y ojo, ahí hay producción de ¿qué? De linfocitos T-CD4, de eosinófilos, macrófagos y mastocitos. Eso hace que tenga una gran reversibilidad. Recuerden que el asma, la crisis es reversible con o sin tratamiento. La mayoría de las veces con tratamiento, pero también puede ser sin tratamiento. A ver, les planteo una pregunta ahorita, por un puntito para el próximo examen. ¿Por qué muchos pacientes revierten de una crisis asmática sin tratamiento, pero sin mirar a la computadora ni al celular? Por un punto. Por 5 puntos. Por 10. Por 20. Ya están mirando. Por 50. Lo voy a eximir del primer parcial. Eso se llaman oportunidades perdidas. ¿De qué sirve que yo les ofrezca mi Ferrari por $1000 si no tienen los $1000 ese deporte? ¿Saben qué le dije? ¿Por qué hay pacientes que revierten de una crisis sin tratamiento? Los factores inflamatorios. Recuerden que el paciente está en crisis, o sea que ya han intervenido esos factores inflamatorios, pero está yendo por buen camino. ¿Por qué esos pacientes revierten sin tratamiento? Nada. El segundo parcial más el año. Porque ya tuvieron un primer contacto con el agente y se sensibilizaron. Lo voy a eximir en este momento, se va. Ya aprobó la materia. Pero no puede ser. A ver, bueno, le voy a decir por qué. ¿Qué producen las cápsulas suprarrenales? Corticoides. ¿Y cuál es la base del tratamiento del paciente asmático? Salud. Corticoides. Hay muchos pacientes que revierten una crisis sin tratamiento. La mayoría requieren tratamiento. Pero la explicación por la cual un paciente puede revertir sin tratamiento es porque tenemos la formación intrínseca de esteroides. Lo mismo pasa con la inflamación. ¿Acaso cuando se golpean o lo patean en el partido de fútbol, después se hincha la canilla o lo que sea y después de una semana ya desaparece el dolor? Precisamente por eso. Vean, ustedes han podido disciplinarse. Bueno, entonces eso le da gran reversibilidad. Y en el EPOC, ¿qué pasa? Presten atención. Hay siempre un agente nocivo. En el asma, sensibilización, y en el EPOC un agente nocivo. Ese agente nocivo también produce inflamación en la vía aérea del paciente con EPOC. Pero aquí hay también linfocitos. Recuerden, el asma CD4 y aquí CD8. Pero la gran diferencia está aquí en los neutrófilos. Aquí nosotros en el asma tenemos eosinófilos. Eso le da una característica de poca reversibilidad. Y obviamente en ambos la limitación al flujo aéreo. Fisiopatología del cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la clasificación? Que la de este año va a ser igual. Es muy poco lo que va. ¿Cómo se clasifica? En EPOC leve, G1, moderado, G2, severo, G3 y muy severo, G4. ¿Cuál es el criterio después del broncodilatador? O sea, tenemos el índice de difenol, le hacemos una espirometría, le damos su broncodilatador, el punto de corte es 0,7, o sea, 70%. Pero ¿cómo yo lo clasifico en leve, moderado, severo, muy severo? En base al volumen expiratorio forzado del primer segundo.
Si mi paciente tiene igual o más del 80%, es un 1 leve. Si es moderado, va a estar entre 50 y 79. Si es severo, entre 30 y 49. Y si es muy severo, va a estar por debajo del 30%. Y todo eso se hace en base a ¿qué? A una prueba de broncolilatación. ¿Ya? Entonces, esa clasificación dice, nosotros tenemos que clasificarlos como E, como A, como B, dependiendo de qué. Fíjense ustedes, aquí están grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que es lo mismo que les acabo de mencionar aquí. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve esto? Para iniciar el tratamiento. Si yo tengo un EPOC leve, ¿qué cosa yo voy a hacer con estos pacientes? ¿No? O con el moderado, ¿qué cosa voy a hacer? ¿Qué exámenes le voy a solicitar? Es importante que ustedes siempre recuerden lo que hemos venido haciendo en la introducción a la neumología 1, 2 y 3. Es necesario hacer una radiografía de tórax, de frente y perfil. Es necesario hacer una gasometría. ¿Por qué? Porque vamos a determinar si ese paciente tiene o no tiene insuficiencia respiratoria, si ese paciente tiene un distrés o no, de acuerdo a qué, al índice de Kirby, más de 300, menos de 300, menos de 200, menos de 100, ¿de acuerdo? Entonces, el cuadro clínico del paciente, ¿cuál es? Disnea. Y ahí entran los grados de disnea que también los hemos visto, según la MRC. Grado 0 no hay disnea, grado 1 al subir 2 pisos, grado 2 al subir 1 piso, grado 3 en terreno llano y grado 4 en estado de reposo, ¿de acuerdo? En etapas más avanzadas, por supuesto que la disnea va a ser, como se dice, a pequeños refuerzos, grado 3, grado 4, ¿de acuerdo? Hay otros síntomas que nosotros lo hemos mencionado también en un inicio. Tos, expectoración, hemotisis, disnea, cianosis, fiebre, dolor torácico, roncos, hidrancias, crépitos. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo voy a hacer? A través de la clínica, los antecedentes clínicos. El laboratorio, el gol estándar sigue siendo la espirometría y el imagenológico. ¿Qué cosa debo hacer? Radiografía de tórax, de frente y de perfil. Y si es necesario, un ataque. Personalmente, a todos los pacientes que tienen signos sintomatología, yo les solicito un ataque. Sin contraste en primera instancia. Y les solicito, ¿saben qué más? Una ecografía de cuello, de axila y de ingle. ¿Por qué la ecografía? Porque la radiografía tenemos 8 a 10 puntos que no consigo verlos. Restos cardíacos, paratraqueales, paraórticos, eso no se lo ve en la radiografía, pero en la tomografía sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué le solicitamos ecografía de cuello, de axila y de ingle? ¿Qué tiene que ver con el EPOC? Porque hay que detectar la presencia de ganglios. Recordemos que los pacientes, sobre todo, son pacientes fumadores, la mayoría. Y si son fumadores, ¿cuál es el riesgo mayor? Sea de pulmón. ¿Lo ven? Y hemos dicho que es un proceso inflamatorio. Y recuerden que el CA también es un proceso inflamatorio. Factor de necrosis tumoral. ¿Lo ven? Entonces, vean ustedes el resumen de los patrones espirométricos. Le voy a presentar en el primer parcial del próximo día 27. Esta es la quinta vez que lo vemos. Así que ya saben ustedes que 27. Voy a preguntarle, mírenlo, remírenlo y traten de memorizar. ¿De acuerdo? La radiografía es importante, sí es importante. ¿Por qué? Porque aparecen los 3 criterios de lo que se llama tórax en tonel, tórax en barril o tórax enfisematoso. Primer criterio, aumento del diámetro inferior. Segundo criterio, horizontalización de arcos portales. Tercer criterio, aplanamiento ¿de qué? Del diafragma. ¿De acuerdo? Vean esta radiografía, qué bonita. Esta mañana también les mostraba a los otros estudiantes una radiografía muy, muy buena.
Cuando vean una radiografía así con estas características, siempre piensen en que no solamente en insuficiencia cardíaca, también piensen en derrame pericárdico, en pericarditis. ¿Ya? Y hay una forma bastante interesante. Ustedes le dan la vuelta, como decimos acá en Corongo, patas para arriba a la radiografía, y si tiene una forma de copa de champán, necesariamente tienen que hacerle una ecografía, una de corazón, para ver si eso es o no un derrame pericárdico. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes cómo se ve ese aumento del diseño broncovascular. ¿De acuerdo? Vean ustedes, hay horizontalización de los arcos costales. ¿Ya? Entonces, ¿con qué yo hago diagnóstico diferencial? Con asma, por supuesto, con bronquiectasia, con bronquiolitis o con cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, allá por el año 2009, el profesor Miraviles, que es de la escuela española, propuso estos fenotipos, que son prácticamente los mismos que acabamos de mencionar hace rato. El no agudizador o tipo A, con enfisema o bronquitis crónica, el mixto o B, en realidad este es el ACO, ¿se acuerdan del mixto que dijimos, no B? El agudizador C con enfisema y el agudizador D con bronquitis crónica. Este mixto, yo diría que es uno de los que más predomina. El paciente agnóstico, y peor si es fumador todavía, va a acabar con este problema. Entonces, para que nos acordemos los grados en la escala de la MDC, grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿de acuerdo? Allá por el año 2004, 2005, hay un profesor de la escuela de Boston, ¿no? El profesor Bartolomé Shelley, es venezolano que vive hace cualquier cantidad de años en Estados Unidos, es profesor de neumología de la escuela de Boston. Dijo, vamos a crear este índice para diagnóstico de paro, y lo llamó índice Hotten. La B de paro, cuerpo, índice de masa corporal. La O de osimetría, volumen inspiratorio forzado del primer segundo. La D de la escala de Lindia según la MDC. Y la E, esto es muy interesante, esto es lo que se llama la prueba de la caminata de los 6 minutos. Ustedes a su paciente, vamos a suponer que aquí tenga estos 30 metros, le digo, señor don Pepito, a ver, usted camine durante 6 minutos y voy a ver cuántos metros recorre en 6 minutos. Vamos a suponer que ese paciente en 6 minutos recorrió 100 metros, digamos. Después de un mes le vuelvo a hacer el examen de la espirometría, la prueba de caminata de 6 segundos, y digamos que ese paciente ya no caminó 100 metros, caminó 120 minutos, o 120 metros. Quiere decir que el paciente mejoró. Pero vamos a suponer que después de un mes ese paciente, en vez de caminar 100 metros, me caminó a duras penas 80 o 70 metros. La evolución no es satisfactoria. Este paciente está yendo, como se dice, a peor la mejoría, ¿no? Entonces, el diagnóstico, recuerden ustedes, según el DOT 2025, siempre se debe hacer una espirometría con pre-broncodilatador y después con post-broncodilatador, ¿de acuerdo? Y por supuesto que también yo tengo que hacer, ¿qué cosa? El tratamiento, ¿no? El tratamiento de estos pacientes en diferentes situaciones. En un principio yo utilizaré algún tipo de broncodilatador, LAMA o LAVA. ¿Qué quiere decir esto? Agonistas miméticos de larga acción y los agonistas beta de larga acción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo ese tratamiento farmacológico? Por eso les decía yo de que es muy similar al del asma. Utilizaremos anticolinérgicos. ¿Cuáles? El bromuro hipatropio, tiotropio, oxitropio, ¿ya? O también agregarle a eso glicopirronia, aclilinio, miclilinio. ¿Cuáles? Menos el hipatropio, todos los demás son muy buenos, se pueden utilizar
facilita la agregación al tratamiento. O agonistas beta, recuerden que se pueden juntar estos, los agonistas beta de corta acción, como cuáles los más frecuentes, el salbutamol y el fenoterol, aunque actualmente el fenoterol está un poco cuestionado, por lo menos en Europa, ¿ya? Y también los agonistas beta de larga acción. ¿Cuáles? Formoterol, salmeterol. ¿Qué más? Los ultralava, o sea, ¿cuáles? El vindacaterol, el olodaterol y el dilanterol. ¿Qué ventajas tienen ellos? De que aquí yo tengo los SABA, que los puedo usar cada 4 o 6 horas, los LAVA, que los voy a utilizar cada 12 horas, y los ultralava, que los voy a utilizar una sola vez al día. ¿Ya? Pero también hay otras moléculas, como por ejemplo los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. ¿Cuál es ese exponente? El roflumilast. ¿Qué ventaja tiene este que también se lo utiliza una vez al día? En realidad el tratamiento del paciente con EPOC tiene que ser individualizado. Hay muchos pacientes que responden muy bien a estas moléculas, como hay otros que hay que buscar qué molécula es la mejor para ellos. Y también hay alguna otra cosa que se llama la ensifentrina, que es un inhibidor dual de la fosfodiesterasa 3 y 4. ¿Se acuerdan que los fosfolumilast es de la fosfodiesterasa 4? Pues este inhibe la fosfodiesterasa 3 y la fosfodiesterasa 4. ¿De acuerdo? También anticuerpos monoclonales. Esto en Europa se lo utiliza gratis, el Estado lo da. Acá en Santa Cruz, dar un anticuerpo monoclonal significa algo así como $2.500. En Brasil también se lo utiliza, tupilumab, ¿de acuerdo? Entonces esa nueva guía de manejo del GOL 2025, que probablemente sea modificada un poquito en el 2026 en el Congreso de julio, ¿no? Se basa precisamente en este tipo de moléculas. Vean ustedes, puede utilizar un LAVA, un agonista beta de larga acción, más un agonista mimético de larga acción, ¿de acuerdo? Y esto se puede agregar un esteroide. ¿Por qué se puede agregar un esteroide? Por la sencilla razón de que la mayoría de los pacientes son altos. La coexistencia de asma, COPD, ¿cierto? Combinación de asma y de EPOC, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más puedo hacer yo con los pacientes con EPOC? Vacuna anual contra la influenza. ¿Qué más debo hacer? Vacuna contra el SARS-CoV-2, el COVID-19. Hay que vacunarlo. Aunque siguen habiendo voces detractoras que dicen que aquí, que más allá. Caramba, verdaderamente, como decía Jesucristo en la hora postrera, perdóname porque no saben lo que hacen. Yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que dice y lo que hace, ¿no? La vacuna antineumocócica, paciente con EPOC, hay que vacunarlo contra el neumococo. ¿Qué es lo que más complican ellos con neumonía? ¿Qué más debo hacer? Vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Me decían el año pasado, pero doctor, eso es para niños. No, señor. Virus es virus, no hace diferencia entre hombre y mujer, entre niños y adultos. Los ancianos, sobre todo, se enferman. Muchas veces hemos atendido a este tipo de pacientes. También la vacuna contra la tos felina. Pero doctor, ¿cómo me va a decir eso si eso es para niños? No, señores. Tos felina el año pasado han habido no sé cuántos casos acá en Santa Cruz de lo que se llama tos de ahogo o queluche. ¿Ya? También, ¿qué más? La vacuna contra el herpes zóster. ¿De acuerdo? Hay que hacer ese tipo de prevención. ¿Cuál es el pronóstico? Perdón. Entonces, una enfermedad progresiva afecta la función pulmonar. Por supuesto que impacta en la calidad de vida y también en la esperanza de vida. Por eso es que hay que hacer, vean, fácil hacer una prueba de los 6 minutos. Háganlo caminar al paciente durante 6 minutos y lo
lo controlan al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, de acuerdo al número de metros que va a caminar a más o a caminar a menos, ustedes podrán valorar a su paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué complicaciones puedo tener? Exacerbaciones, por supuesto. ¿Qué más? Hipertensión pulmonar. El paciente con EPOC es un paciente que va a tener hipertensión pulmonar. Recuerden, ese paciente tiene lo que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay una obstrucción al flujo aéreo, a la salida del flujo aéreo. Y eso provoca que cosa una éxtasis pulmonar. Y esa éxtasis pulmonar lleva al final a la hipertensión pulmonar. ¿Qué más? También osteoporosis. ¿Qué más? Ansiedad y depresión. Obviamente, ese paciente que yo atendía a otro paciente de mucho dinero, saben ustedes que el dinero era lo que le sobraba. Él vivía todos los días de su vida en una silla de ruedas que tenía un motorcito eléctrico a batería, que dentro de la casa, él no salía a la calle porque no daba, pero estaba dentro de su casa, de un lado al otro, y con su oxigenador al lado, permanentemente, con mucho dinero pero sin salud. ¿Qué más? Insuficiencia respiratoria. Los pacientes siempre van a hacer insuficiencia respiratoria. ¿Qué más van a hacer? Cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente, una recomendación. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado para que ya yo me cansara.